Damos gracias a Dios una vez más por estar acá, ¿verdad?, en su casa. Realmente no hay otro mejor lugar en el que podamos estar. Hermano Reader ya llevó la lectura en Mateo capítulo 13. Vamos a leer un par de versículos solamente. Como les decía el pastor, hermanos, oremos, ¿verdad?, por Brandon. El hombre, pues, tiene su palabra, ¿verdad?, tiene su método, tiene sus límites, ¿verdad? Pero Dios, que es el dador de la vida, el que lo ha sostenido hasta hoy, pues Él es el que decide, ¿verdad? Y ciertamente, aunque no podemos cambiar su voluntad, pero podemos orar, rogarle a Dios y conformarnos, ¿verdad?, a su voluntad. Pero creemos que Dios puede hacer el milagro en él y puede glorificarse en ese niño, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces, Mateo capítulo 13. El hermano leyó del 1 al 9. Vamos a leer los versos 18 y 19. Sí, 18 y 19. Dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, una vez más. Mi Dios, ahora le pedimos y le rogamos, Señor, que sea su Santo Espíritu obrando y ministrando en cada uno de nosotros. Yo le pido, Señor, que me ayude y que simplemente, Señor, hable a su iglesia. Edifique a su iglesia, Señor, en su palabra. Que los que hoy estamos acá, Señor, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, Señor, fortalecidos en el poder de su palabra. Y le pedimos, Señor, por los que no están, tenga misericordia de ellos, que realmente se pierden la bendición, Señor, de poder alabarte, de poder estar en comunión en la iglesia y de poder escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra, el consejo, Señor, de tu palabra, que siempre es oportuno y siempre nos hace falta. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, quiero compartir una breve reflexión en esta porción de la Escritura, en Mateo 13, la parábola del sembrador, y en estos dos versículos, 18 y 19. Mateo 13, hermanos, es conocido por exponer grandes verdades acerca del reino de Dios. Jesús mismo las enseñó a través de parábolas. Allí en los versos 10 al 17 Jesús explica, ¿verdad?, el uso que Él hace de las parábolas. Ahora, ciertamente las parábolas tienen su significado primario, el reino de Dios extendiéndose desde la predicación del Evangelio de Cristo hasta la consumación de todas las cosas, ¿verdad?, desde la siembra hasta la cosecha, y cubre un gran lapso de tiempo, podemos decir, ¿verdad?, lo que nos resta hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús inicia, hermanos, la parábola del sembrador y dice: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos, pero finalmente una parte cayó en buena tierra. Seguramente hemos escuchado muchos mensajes en esta porción de la Escritura, y la mayoría del tipo evangelístico. Ahora,
pues no voy a predicar un mensaje evangelístico, pero quiero hacer algunas aplicaciones prácticas, hermanos, usando esta parábola en 4 temas. Y hoy vamos a ver el primero. Hoy vamos a ver, hermanos, entendiendo para dar frutos. Entendiendo para dar frutos. Y quiero compartir, hermanos, estos 4 temas bajo el nombre de la palabra de Dios y el cristiano. La palabra de Dios y el cristiano, y el tema entendiendo para dar frutos. Ahora, esta parábola la encontramos en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Por Lucas 8:12 entendemos que esta persona, decimos persona de verdad porque el Señor lo compara a la tierra, a los 4 diferentes, los de junto al camino, los pedregales, entre espino y la buena tierra. Lo compara con personas en el cual, verdad, la semilla, que es la palabra de Dios, es presentada ante las personas y cada uno recibe de ella, verdad. Entonces, por Lucas 8:12 entendemos que esta persona no es salva. Él ha escuchado el mensaje de salvación, pero no ha tenido efecto en él. No ha habido cambio en su vida. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo que vino el malo y arrebató o quitó lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no tuvo efecto la palabra de Dios en esta persona? Fue meramente porque vino Satanás, se interpuso y quitó lo que fue sembrado en su corazón. Podemos decir que no, porque antes de eso ocurrió otra cosa. Mira el versículo 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Pero antes que viene el malo, que es el diablo y Satanás, dice que oye, pero no la entiende. Entonces, esta es la principal causa. Solamente oyó, pero no escuchó la palabra de Dios. Entonces podemos decir, no es lo mismo oír que escuchar. Ya el pastor en otras ocasiones nos ha enseñado acerca de esto. En el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad?, un diccionario muy conocido, se especifica que escuchar significa prestar atención a lo que se oye, mientras que oír se define como percibir con el oído los sonidos. ¿Escuchan eso? Estamos escuchando el ruido del abanico, mas sin embargo lo escuchamos sin prestarle atención. El vocablo escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír algo o a alguien. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria, consciente y deseada, e implica intención por parte del sujeto u oyente, a diferencia de oír, que significa solamente percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. Escuchamos diferentes sonidos simplemente a través del oído, pero ya el escuchar va más allá, porque significa el prestar atención con voluntariedad y con deseo, ¿verdad?, como dice allí el concepto. Entonces, una vez entendida, hermanos, esta diferencia, podemos concluir que en esta persona la semilla, que es la palabra de Dios, no produjo frutos, porque solamente la oyó, pero no la escuchó. Y como no la escuchó, pues no la pudo entender. Ahora, la pregunta es, ¿podemos aplicar esto a los ya cristianos? Porque primeramente esta es para una persona que no ha sido salva, la cual escuchó, la cual oyó solamente el mensaje, pero no escuchó, no puso atención. Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra,
para que no crean y se salven. Entonces, podemos aplicar esto a los cristianos, pues no en el sentido de la salvación, pero sí en el aspecto de quedar sin frutos. Ahora, ¿puede un cristiano escuchar la palabra de Dios, no entenderla y aún así dar frutos? La respuesta, hermano, sería no. Que usted escuche la palabra de Dios aún cuando preste atención, pero si no la entiende, no la percibe, no la asimila, entonces no habría fruto allí. Y entonces es sobre lo que quiero compartirles, hermanos, el tema, entendiendo para dar frutos. ¿Cuántas veces, hermanos, se ha predicado la palabra de Dios, verdad? Acá se hace pues normalmente martes, jueves, domingo, que son los cultos generales. Y somos expuestos a la predicación, ya sea a manera de reflexión, a manera de estudio, a manera de predicación, aún sean mensajes evangelísticos. Todos hemos escuchado de alguna manera el mensaje de la palabra de Dios, pero ¿la entendemos al final? ¿Nos es provechoso ese tiempo que tenemos de estar allí expuesto a la palabra? ¿Hubo frutos de ese momento? ¿Hubo frutos de escuchar la palabra de Dios? O cuando usted está leyendo su Biblia y lee un pasaje o aunque sea un versículo, ¿lo entendió? Y si no lo entendió, ¿será que por lo menos se quedó con aquella duda? ¿Dio fruto aquella lectura? ¿O simplemente fue una lectura como solamente leer un rótulo, como simplemente leer unas palabras? La idea, hermanos, es de leer, poder entender aquello que leemos y recibir así el mensaje, recibir así la bendición del mensaje que está allí en la palabra de Dios. De los impíos entendemos que no se salvan porque no entienden el Evangelio. No se salvan porque no entienden el Evangelio y es porque no tienen convicción de pecados, porque están muertos en delitos y pecados. Su entendimiento ha sido cegado y porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Antes no las entienden, porque es hasta que Dios imparte nueva vida, es hasta que Dios los hace renacer por su Espíritu, que aquella persona puede entender el mensaje de salvación. Como a Lidia, allá en Hechos 16, que Dios abrió su corazón y ella entendió el mensaje. Mire cómo es, pasa, ¿verdad? Como siempre, se predica el mensaje general, el mensaje es para toda criatura, pero muchos están ahí, unos solo oyen, otros escuchan, ponen atención, entienden y obedecen al llamado. Hubo frutos en esas personas, al contrario de otras, ¿verdad? Pero la idea es, hermanos, de que saquemos provecho a este momento de la predicación. Ahora, quiero, hermanos, que miremos algunas razones por las que un creyente no entiende muchas veces la palabra de Dios y por ende no lleva fruto, ¿verdad? No le es provechoso ese momento. Recordemos el tema, entendiendo para dar frutos. Y es algo, hermano, lógico. Nos dan a leer algo, si no le entendemos, pues prácticamente quedamos sin fruto, no hay entendimiento, no sabemos qué es, ni para qué sirve. Aquello no nos fue provechoso. Y la idea, hermanos, es de que aprovechemos cada exposición de la palabra de Dios, de que despertemos en nosotros el interés por la palabra. Hermanos, la iglesia hace el esfuerzo para que sus miembros sean equipados, para que sus miembros sean entrenados, para que sus miembros estén apercibidos, busquen y entiendan la voluntad de Dios.
Quizás en otros lugares no pase así, porque verdad les conviene que sean sin entendimiento y que simplemente hagan lo que se les manda. Al contrario, hermanos, aquí buscamos cómo impulsar la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Pero entonces ahora miremos algunas razones por las cuales los creyentes no entienden la palabra de Dios. Y podemos decir en primer lugar, hermanos, porque no la escuchan. Así como este hombre solamente oyó como ruidos, como sonidos, como palabras, pero no entendió el mensaje. No pudo apercibirse de su condición, no pudo apercibirse de su estado de estar muerto espiritualmente. Pero también aquellos creyentes que no escuchan la palabra de Dios, que no prestan la debida atención a la palabra de Dios, también pueden quedar sin frutos. Hermanos, muchas veces en el culto somos irreverentes. Es el tiempo de la alabanza y es el tiempo de cantar a Dios. Pero pasa de que no se está cantando, no se está alabando a Dios. Y ahora no es por falta quizás de letra o porque no tenemos signario, porque ahora tenemos letra. Pero ese momento que es provechoso para alabar a Dios no se está teniendo. En la predicación también pasa lo mismo. Se está predicando, el predicador está ahí, ¿verdad?, dando su esfuerzo por dar el mensaje de Dios. Y muchas personas, muchos creyentes, hermanos, no le dan la debida atención al mensaje. Está bien de que quizás tenga que hablar algo, ¿verdad?, un momento a su compañero que tenga a la par, tal vez levantarse rapidito. Pero eso ha de pasar el servicio, ¿verdad?, en irreverencia. Eso es no aprovechar el culto. Es no aprovechar, hermanos, el culto. Entonces, ahora, mire qué importante cómo la Biblia nos enseña a cómo debemos prestar atención, cómo debemos estar atentos a la palabra del Señor. Le menciono algunos textos. Salmo 119:36, por ejemplo, dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El sabio en Proverbios dice: hijo mío, el padre, ¿verdad? Hijo mío, está atento a mis palabras. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones. Que pudiéramos ser hermanos como el chocollito, que cuando se le habla, voltea, ¿verdad?, y pone el oído así. Que tuviéramos ese deseo, hermanos, de prestar atención a la palabra del Señor, aún quizás por muy sencilla que parezca, o quizás viene predispuesto. Si es así, entonces lastimosamente perdería el tiempo, ¿verdad? Que el Señor, hermano, nos incline nuestro corazón a su testimonio, que podamos estar atentos a sus palabras, incline nuestro oído, y no solamente el oído físico, este miembro del cuerpo, sino nuestra atención, nuestro corazón, y podamos estar allí, hermanos, con nuestros 5 sentidos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Y sigue diciendo: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. O, ¿cómo se dice, verdad, en clase? 2 no pueden estar hablando, uno habla y el otro escucha. Y no es meramente, hermanos, que le esté escuchando o prestando atención a uno lo que está diciendo acá, sino porque estamos, ¿verdad?, tratando de predicar fielmente la palabra de Dios. Sigue diciendo: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Si no escuchamos atentamente la palabra de Dios, no la vamos a entender. No vamos a saber ni siquiera de qué están hablando, menos que llevemos fruto. Como los niños en clase. ¿Y cuál fue el tema del día anterior? No recuerdan, ¿verdad? Que podamos estar atentos, hermanos, que más que el tema podamos extraer y podamos
agarrar aquellas verdades y que verdaderamente la palabra de Dios surta efecto en nosotros. Hermanos, porque no la manda Dios por gusto, sino con un propósito. Miremos en segundo lugar, en segunda razón por la que algunos cristianos quedan sin frutos al no entender la palabra de Dios. Dijimos porque no la escuchan, no le prestan atención. Otra razón sería porque no le da la debida importancia. No le da la debida importancia. Mire, allá en Éxodo 7, Dios mandó a Moisés y a Aarón a Faraón a decir: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Qué pasó con Faraón? No le dio importancia a la palabra de Dios, no le dio importancia a la orden que Dios le estaba dando. Estaba siendo rebelde, quizás menospreciando a los mensajeros, pero no estaba menospreciando a los mensajeros, estaba menospreciando el mensaje que Dios le estaba dando directamente. Y aún más, aquel hombre se endureció su corazón cuando miraba los milagros de Dios, cuando convirtió las aguas del río en sangre. Y dice que también sus hechiceros hicieron lo mismo. Y dice, y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. No dio atención tampoco a esto. Haber dicho, y ahí Dios me manda, pero estos hombres también pueden hacer lo mismo, como cuando lo de las culebras. Pero no vieron, ¿verdad?, que el poder de Dios fue más allá que simples hechicerías y encantamientos. Faraón no hizo caso a la orden de Dios, no le dio importancia, no le dio la debida importancia a la palabra de Dios. Hermanos, ciertamente la palabra de Dios está la dirección para nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha escuchado, verdad, un mensaje y usted está pasando una situación, alguna prueba, alguna angustia, tiene alguna duda, está batallando con su pensamiento, está batallando con algo que tiene ahí en su corazón? Pero escuchar la palabra de Dios, aquella duda es disipada. Le viene entendimiento, le viene sabiduría y le viene dirección de Dios. Quizás usted está buscando una señal, diciendo: Señor, si es tu voluntad, háblame. Y allí en la palabra, en el mensaje, Dios le puede hablar y le puede dar respuesta a su solicitud. Mire, Éxodo 15, allá estaba el pueblo reunido y Dios por medio de Moisés le dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Acá estaba condicionado el bienestar del pueblo. ¿A cambio de qué? A cambio de obedecer a la palabra de Dios, a cambio de oír atentamente a la palabra de Dios. Y es que, hermanos, cuando usted escucha, entiende y presta atención con el debido respeto y la debida importancia a la palabra de Dios, eso lo va a llevar a una obediencia. Y esa obediencia, hermano, es la que va a ser prosperada y bendecida por Dios. Mira, ya en Deuteronomio 28, cuando está el pueblo también allí y Moisés le dice las bendiciones y las maldiciones al pueblo. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Isaías dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos, la bendición va a ser abundante de escuchar la palabra de Dios y
de obedecerla. Porque no nos debemos de quedar solamente con oírla, con escucharla, y después se nos olvidó, como dice Santiago, ser oidores olvidadizos, ¿no? Debemos de ponerla en práctica. Ese es el propósito, ese es el objetivo de escuchar la palabra de Dios, ese es el objetivo de leer la palabra de Dios, de que Él nos hable. Y al Él hablarnos, pues poner en práctica y ser bendecidos, ¿verdad? Simplemente deleitarnos. Mira el Salmo 37:4, si no me equivoco, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todos tenemos peticiones, todos tenemos deseos y todos queremos cosas. Pero muchas de esas cosas no las vamos a obtener, otras sí, pero no las vamos a poder obtener de la buena manera y de la voluntad de Dios si no lo hacemos por el camino correcto. Y es primeramente ocupándonos de las cosas de Él, es deleitándonos en Dios, de la vida cristiana que nos ha sido dada, de esa nueva vida, hermanos, que nos ha sido impartida. No puede ser así. Debemos entonces, hermano, prestar la debida importancia a la palabra del Señor. Hermanos, como usted cuando está hablando con alguien y lo está escuchando atentamente, o usted cuando habla con alguien que le importa, ni siquiera lo ve. Está allí o tal vez está con el teléfono. Ajá, sí. ¿Será que realmente le está dando la importancia a lo que le está diciendo? ¿Será que le importa lo que se le está diciendo? ¿Le está prestando atención? ¿Le está dando la debida importancia al mensaje y aún al mensajero? Entonces, hermanos, debemos cambiar ciertas cosas, ¿verdad?, para mejorar nuestra vida delante de Dios. El pueblo se reunía con Moisés desde la mañana, imagínense, hasta la noche, hasta el atardecer, estar ahí para escuchar la palabra de Dios. Estaban ahí atentos. Llovía, había sol o había nublado, pero ahí estaban y trataban de darles la palabra a Dios y que escucharan y que aprendieran. Hermano, si usted ya hizo, quizás poniéndolo así, el sacrificio de estar acá, porque viene del trabajo, viene cansado, está sin cenar y tal vez el hambre le chirrean las tripas, entonces lo mejor que podemos hacer es aprovechar el tiempo, deleitarnos en alabar a Dios, en escuchar su palabra, escuchar su mensaje y estar ahí atentos, hermanos, poder subrayar un versículo, poder tener una idea, poder, hermanos, ciertamente, hermanos, este tesoro, que es la palabra de Dios, no está allí en la superficie de una manera tan fácil y sencilla. Debemos ahondar, debemos cavar, debemos estudiar, investigar, hermanos. Lo bueno cuesta. Usted sabe que lo bueno cuesta. Lo fácil, lo regalado, no se estima mucho. Pero debemos, hermanos, dar la debida importancia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su Dios, es su Salvador. Son esas palabras de vida eterna las que lo van a vivificar, los que lo van a fortalecer, los que le van a ayudar, hermanos, en el día de la prueba, en el día de la angustia. ¿Cómo el Señor Jesús cuando estuvo en tentación pudo vencer la tentación? Sino por la misma palabra de Dios. Y Él la tenía en su mente y en su corazón y pudo refutar las tentaciones del maligno con la propia palabra de Dios. Pero hermanos, si nuestra mente y nuestro corazón no tenemos palabra de Dios y no estamos atesorando palabra de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? Podemos mencionar una tercera razón parecida. ¿Por qué no entiende la palabra de Dios? Porque no la escucha, porque no le presta atención, porque no le da la debida importancia. Otra razón puede ser porque la tiene en poco. La tiene en poco, la menosprecia. La tiene en poco y la menosprecia. Y mencionemos 2 ejemplos. Allá en 2 de Samuel, capítulo 12, está el profeta Natán
y va a visitar al rey David. Lleva palabra de Dios a David, y ya en el verso 9 le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La reprensión, hermanos, fue dura, y el profeta le dice: ¿qué haremos con aquel hombre que hace estas maldades? Y David decía: hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro, y hay que darle duro porque está haciendo mal. El susto es cuando le dice: ese hombre eres tú. Y entonces ahí fue duro, ¿verdad? Pero el profeta le dice la razón: tuvo en poco la palabra de Dios. Dios le había prometido un reino, y que su reino sería perpetuo, y lo es, pero al hacer esto, ¿verdad?, al pecar contra Dios y contra los hombres, tuvo graves consecuencias para su reino. Quizás él no lo vio tanto en sus días, pero después conocemos la historia del pueblo de Israel, cómo se dividió, cómo hubo guerras, hubo pleitos entre los mismos hermanos. Tuvo en poco la palabra de Dios y tuvo grandes consecuencias. Hermanos, esto nos debe advertir a no tener en poco la palabra de Dios, de que si Dios dice algo, debemos de temer. ¿Cuál es el principio de toda sabiduría? De la sabiduría es el temor de Jehová. Si Dios dice que en su palabra nos manda a hacer algo, pues debemos obedecerla. Si la tenemos en poco y decimos: no, como los impíos, no, así estoy bien. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué, Dios? Las consecuencias después van a ser graves, porque va a haber disciplina. Si usted es hijo de Dios y toma en poco la palabra de Dios, va a haber disciplina de una u otra manera, porque no se va a quedar sin disciplina si es hijo de Dios. Allá en Números 15 dice, el pueblo también dando instrucciones al pueblo: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Números 15, 30 y 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Del Antiguo Testamento conocemos las diferentes leyes: la ley ceremonial, las leyes sanitarias, las leyes del culto, del tabernáculo, y todo estaba, hermanos, diseñado perfectamente para que el pueblo pudiera andar en santidad, para que el pueblo pudiera andar en perfecta obediencia a Dios. No que vivieran en una anarquía como en el tiempo de los jueces, en el que cada uno hacía lo que le bien le parecía, sino que el pueblo debía andar correctamente, porque el pueblo tenía una cabeza, tenía a su Dios que los gobernaba, y les daba la palabra de Dios y les decía: se va a hacer esto, esto, esto y aquello. Y aun cuando quizás no se sabía nada del asunto, pues consultaban al profeta, en este caso, en ese tiempo a Moisés, y ya Moisés consultaba a Dios, y ya Dios le respondía sobre lo que tienen que hacer. Pero, hermanos, todo está debidamente ordenado, todo está debidamente estructurado en la palabra de Dios sobre cómo se tiene que hacer. La Biblia dice: hacer todo decentemente y en orden, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, sea de hecho o sea de palabra, sea para la gloria de Dios. Ahora, y también en las diferentes áreas y en formas que podemos servir a Dios, también todo está. Hay un orden, hermano, pero si nos saltamos ese orden, no va a haber buenos resultados. Si no, mire lo que pasó con Adán y Eva y cómo estamos. Tuvieron en poco la palabra de Dios. Fue más importante la palabra de Satanás que la palabra de Dios. Y mire las consecuencias que hasta hoy vivimos, y así toda la raza humana. Entonces, hermanos,
Es un gran pecado, es un terrible pecado tener en poco la palabra de Dios. Y usted la tiene ahí en su Biblia. Usted la escucha en el mensaje de la palabra. Y entonces no hay excusa. O hacemos lo que la Biblia dice, o nos va mal, pues vamos a tener malos resultados. Después, pues, no nos asombremos sobre, ¿y ahora por qué está pasando eso? Solo nos queda en esos casos, hermanos, volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Podemos mencionar, hermanos, una cuarta razón. Podemos decir por qué no la entiende, por qué no le presta atención, por qué no le da la importancia que se merece, por qué la tiene en poco, por qué la menosprecia. Y es porque puede que no la ame y que no ame la palabra de Dios. Que no ame la palabra de Dios. El salmista una y otra vez expresaba su amor por la palabra de Dios. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Que así, hermanos, como el salmista, podamos también atesorar la palabra de Dios y escucharla, obedecerla, y tendremos fruto. Y ese es el fin, hermanos, del cristiano, dar frutos. Si no, lea Juan 15, y ahí va a ver de que va a llevar fruto, va a ser limpiado y va a llevar más fruto. De eso se trata la vida del cristiano. No es una vida estéril, no es una vida sin fruto, es una vida, hermano, de fruto. Y una de las razones por las cuales no hay frutos en la vida del cristiano es porque no está atendiendo a la palabra de Dios. No la atiende, no la entiende, entendiendo para dar frutos. Termino con un par de versículos. Dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Será que usted el día de hoy pudiera decir, ya sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay una voluntad general y un propósito general de Dios para la vida de su pueblo, de cada uno de nosotros, que le alabemos, que le sirvamos, que vivamos por Él y para Él. Que estemos en esa constante comunión y relación con Dios. Pero también, hermanos, debemos buscar y encontrar el propósito de Dios para su vida. Quizás algunos Dios los aparte para el ministerio, quizás a otros Dios los aparte para ser maestro de escuela dominical, a otros los aparte para servir quizás en el diaconado, en cualquier área, hermanos, de la iglesia. El propósito de Dios no es que usted solamente venga y caliente una banca, no es que usted sea banquero, sino de que se ejercite cada día en conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. El apóstol dice, no seáis insensatos, sino entendidos de saber de cuál sea la voluntad del Señor. Y es ahí, hermanos, cuando va a hallarle todo el sentido a su vida. Y de que va a saber de que Dios no lo salvó simplemente porque sí, porque fue uno de los elegidos más, sino que Dios lo hizo con un propósito. Claro, el propósito principal es glorificar a Dios. ¿Pero en qué? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Esa es la pregunta.
Romanos 12:2, ya muy conocido, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Pero si nuestro entendimiento no está ejercitado en la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios y su propósito, no vamos a ser transformados, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Hermanos, ciertamente no podemos hacer nada sin entendimiento. No podemos hacer nada sin entendimiento. Aún en lo que servimos a Dios debemos hacerlo con entendimiento y saber por qué lo hacemos. Y debemos de saber cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, para que tenga los frutos correctos y los frutos debidos. Por ejemplo, en una predicación evangelística, ¿cuál es el propósito de una predicación evangelística? De predicar el evangelio de salvación para que las almas se salven. Ese es el propósito. Y se hace con ese entendimiento, con esa dirección, con ese objetivo. Llevar las visitas, llevar a las personas para que escuchen y puedan ser salvas. Así que, hermanos, la iglesia es un centro de entrenamiento en el cual entrena a sus miembros, en el cual capacita a sus miembros, en el cual orienta a sus miembros para estar, hermanos, atentos y estar equipados ante cualquier situación en el mundo. Recuerde, este mundo está bajo el dominio de Satanás. Las leyes, la sociedad, aún la educación. ¿Cómo vamos a sobrevivir a este mundo, hermanos, si no por la palabra de Dios, por serles obediente a Él? Debemos, hermanos, ser entendidos de la palabra de Dios para poder dar frutos que glorifiquen a Dios. Mire un último texto, 1 Corintios 14:15. Le invito a que allí me vayamos, 1 Corintios 14:15. El apóstol Pablo, hablando acerca de las lenguas, dice, verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, el entendimiento es muy importante. Y si su entendimiento está fundamentado en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, entonces podemos esperar buenos resultados y podemos así dar frutos que glorifiquen a Dios, entendiendo para dar frutos. Aquel hombre que es los de junto al camino no pudo dar frutos porque solo oyó. Ya después, aquello que oyó fue arrebatado, ni siquiera después se acordaba. Aquella semilla no produjo fruto en esa vida. Y cada vez, hermanos, que se predica, el propósito es de que Dios hable a nuestras vidas, de que Dios nos dé aquello que necesitamos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios manda su palabra, ¿será que de su parte vuelve vacía y no hubo frutos en su vida? Que Dios nos ayude, hermanos, a poder dar frutos en la palabra de Dios. Dios me los bendiga.